Polina, cálmate de una vez. Te comportas como una niña. Ya no puedo estar tranquila. Tu hermana tenía razón. Debí mantenerte alejado de ella. ¿No crees que estás exagerando un poco? No. No lo creo. Estoy esperando tu decisión. ¿O se va tu ex de esta casa ahora mismo? ¿O me voy yo? Y tu carrera política se va conmigo. ¿A dónde irías sin mí? Por supuesto, a ninguna parte. ¿Qué te parece? Se lo pido a mi padre y habrá terminado. Bien. ¿Qué es lo que vas a hacer? Irme. ¿Qué? A lo que escuchaste, la elijo a ella. Ah, Mijail. Te vas a arrepentir. ¿Dónde está Vania? Está hablando con un amigo por Skype. ¿Por qué te levantaste? No te cuidas. Si me hubieras llamado, te hubiera llevado lo que quieras. ¿Ya se fue Polina? Sí. ¿Tan rápido? Sí, se fue para siempre. Anya, ¿tenemos algo delicioso para comer? Porque tengo hambre después de la comida del hospital. Sí, claro, encontraré algo. El médico dijo vitaminas. Mm. Siéntate, vamos. Voy a buscar algo. Sergei, ¿qué te sucede? ¿Por qué no cumpliste la orden? Te di todo tu dinero. Quiero saber cuándo solucionarás tu error. Necesito que lo soluciones pronto. Te ordené 2 cadáveres, 2. ¿Por qué? ¿Por qué camina uno de ellos por mi casa? ¿Ah? ¿Por qué está arruinando mi vida? ¿A quién enterramos en lugar de Anya? Me dijiste que los forenses confirmaron que era ella. Nos engañaste. Pero ¿sabes qué? Te daré una nueva oportunidad para terminar lo que empezaste. Para que mañana Anya no esté vagando por esta casa. Idiota. No se puede delegar nada. Liuba, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿No te enseñé a tocar? Mamá, ¿pediste matar a Anya? ¿Qué es esa tontería? No me mientas. ¿Por qué? ¿Qué más podía hacer? Tu hermano quería salir de la política y arruinar el negocio de tu padre, por lo que luchó toda la vida. Todo por su culpa. Ella lo manipuló. No podía permitirlo. No me mires así. ¡No me mires así! ¿Quién eres tú para mirarme así? ¿Te das cuenta de que todo es tu culpa? Dennis murió por tu culpa. No podía permitir que arruinaras tu vida con ese chofer. No podría soportar verte con un plebeyo. Deberías agradecérmelo. ¿Por qué te daría las gracias? ¿Por arruinarme la vida? Tú con ese accidente también me mataste. Ay, por favor, deja el drama. ¿Crees que te vas a salir con la tuya? ¿Qué harás? ¿Qué vas a hacer?
¿Me encerrarás tras las rejas? ¿Vas a enviar a tu anciana madre a la cárcel? Sabes que sufro del corazón. Moriré allí. ¿Cómo vas a vivir? ¿Vivirías con eso? No puede ser. Si es así, entonces... ¿De verdad? ¿En serio? ¿Yo hice eso? ¿No lo estás inventando? ¡Uy! Es verdad, subiste a la mesa con el vestido de novia y bailaste la lambada. ¡Qué horror! Mira, no se ve bien, pero es saludable. La verdad es que me da miedo hablar en público. Estaba aterrada en la rueda de prensa. En serio. Bueno, estuviste ahí por mí, así que, cariño, no te creo. Bien, está bien, con la lambada me descubriste. Ajá. Pero sí cantaste en un concurso. No. Sí, sí. No, sí, no, además, por favor. te saltaste notas. ¡Qué terrible! No teníamos una vida aburrida. Pues no. No, la verdad es que no entiendo cómo podría cambiar todo esto por... No sé para qué... Mijail, ¿por qué hice eso? No lo sé. De verdad que lo lamento mucho. Si de alguna manera pudiera regresar el tiempo. ¿Cómo? ¿No podrías? ¿Y si aún tienes una aventura? Claro que no. Bueno, de acuerdo. Iré a ver cómo está Vani. No. No. No lo hará. No tiene el valor. ¿Liuba? ¡Liuba! ¡Liuba! Hermana, ¿qué ocurre? Creo que yo no te llamé. ¿Por qué no me explicas qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? La vida está sucediendo, la vida. Bueno, la vida a todos nos va llevando. ¿Qué sentido tiene beber? ¿Qué quieres? Deberías ver a un especialista. ¿A cuál? ¿Un terapeuta de drogas? ¿Un psicólogo? ¿Un psicoterapeuta? ¿Un psiquiatra? ¿Qué tipo de especialista exactamente debo consultar? ¿Ah? ¿Crees que estoy enferma? No, no estás enferma. Solo estás triste. Y Sí. me duele verte así. Y si no te gusta verme así, entonces ahí está la puerta. ¿Por qué te pones así? Siempre he estado de tu parte. Ajá. Sí, bien. Entonces quiero preguntarte, como mi hermano, si hiciera algo muy
muy malo. Realmente malo. ¿Tú me delatarías? ¿Qué exactamente? ¿Qué quieres decir con eso? Solo decía que si tal vez me entregarías ¿Por qué? a la ¿Qué policía, sucedió? por ejemplo. ¿Puedes decirme Contéstame. qué ¿Me sucedió? Y delatarías te digo o no? sí o no. No sucedió nada. ¿Ibas a alguna parte? Pues vete. ¡Vete! Deja de beber. Y vivieron felices para siempre. Ese era el final del cuento de hadas. Y alguien estaba escuchándolo. Ahora a dormir. Bueno, ya está. ¿Dónde está mi cachorro de león? No lo sé. Listo. Ahí está. Aquí va la salchicha. Ojalá papá y tú vivieran felices para siempre, como en un cuento de Vamos, hadas. soñador, a la cama. Mamá, ¿Sí? ¿por qué se va el amor? Tú y papá se supone que se querían. Hijo, no lo sé, a veces no se va. Simplemente se olvida. Vamos, el león pidió su abrazo. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Que duermas. Ya acosté a Vania. ¿Tú qué haces aquí? No sé tú, pero no he olvidado nada. ¿Qué? ¡La odio! ¡Lo odio! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Te odio! ¡Te odio! Ahora verás. Ahora verás. Ahora, ¿cómo manejarás esto? Bastardo. Desgraciado. Contéstame. 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 Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. ¿Qué ocurre? Polina entró enojada. ¿Qué le hizo Mijail? ¿No te das cuenta que están jugando a la familia feliz? Sí, sí, Me prometiste que lo ibas a arreglar todo. sí. ¿Quieres mi ayuda? Igor, escúchame. Polina no tiene por qué preocuparse de nada. Tú tampoco deberías. No deberían preocuparse.
Mijail quiere a Polina. ¿Así que la quiere? ¿Y estuvo hospitalizado por otra mujer? Entonces, Viera. Escucha. Y no digas que no te lo advertí. Si Mijail abandona a mi hija, dejaré de financiar su campaña y transferiré todo el dinero a su competidor. Espero Que me hayas escuchado. Sí, te escuché, Igor. Te escuché, sí. Buenas noches. si es posible. Buenas noches. Ay, Mijail. Mijail. Otra vez debo limpiar tu desastre. Te extrañé mucho. Yo también. Inolvidable. ¿Quién será ahora? Adelante. Buenos días, señor Mijail. Lamento molestarle. No encuentro a Anya en toda la casa. ¿Se habrá...? Buenos días. Buenos días. Disculpe. Señora Anya, hay alguien que quiere verle. ¿Quién? No lo sé. Es un hombre. Él no se presentó. No dijo su nombre. Qué extraño. Ahora mismo bajo. De acuerdo. Ah. Hola, soy Galina. ¿Sí? Me pidió que le llamara si ocurría algo fuera de lo normal. Sí, te escucho. Mijail y Anya pasaron la noche juntos. Sí. Bueno, usted entiende. Sí, entiendo. No conduzcas como un lunático. Yo soy el que te quiere como un lunático. Este video será un recuerdo. ¿Un recuerdo para qué? Para nuestros hijos, para que sepan que no somos unos viejos aburridos. Por cierto, tu madre ya me dijo que sí. ¡Ah! ¡Cuidado, por favor! ¿Cuándo se lo diremos a tu madre? Creo que ya se lo imagina. ¿Te parece que deberíamos decírselo ya? Liuba, no seas tan cobarde. Así que ve ahora y díselo. Quizás sea mejor que nos escapemos, nos casemos y la llamamos desde allí. Te ordené 2 cadáveres. ¡2! Dennis murió por tu culpa. Tú con ese accidente también me mataste. ¿Enviarás a tu anciana madre a la cárcel? ¿Podrás vivir con eso? Como mi hermano, si hiciera algo muy, muy malo, realmente malo, ¿me delatarías? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Solo contéstame. ¿me ¿Puedes decirme qué delatarías sucedió? o Y no? te digo sí o no.
Anya, nos asustaste. ¿Dónde estabas? ¿Quién eres? Masha, mira, ahí está tu madre. Galina, ¿has visto a Mijail? Ella está afuera, en el porche. Está bien, gracias. Debe haber un error. Yo no tengo una hija. ¿Qué ocurre, Anya? ¿Cómo que no? Aquí está Masha. Anya, ¿qué te sucede? ¿De verdad no recuerdas nada? Todo iba muy bien. Llevábamos 2 años viviendo juntos. Después fuiste a la tienda y desapareciste. Enloquecí. Y ayer te vi con tu esposo en la televisión. No querías regresar con él. Soñabas con empezar desde cero conmigo. Ya basta. Disculpa, ¿quién eres? Anya, ¿hablas en serio? Soy tu esposo, Eugenio Grandaski. Mijail, realmente no sé quién es. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Cómo puedes probar que ella es la hija de Anya? No pregunten. Solo vean. Tengo más. ¿Necesitan más pruebas? Tal vez está editado. ¿Y esto también crees que está editado? ¿Eso es todo? Tranquila, tranquila, tranquila. Ya está, ya estoy aquí. Ven aquí, ven conmigo, mi niña. Ven, ya, tranquila. Ya está, cariño, mamá está contigo. Calma, calma, calma. Mijail, ese es mi bebé, ya me acordé, lo siento, sé que no tuviste que ver con el accidente, pero no sé qué pensaba. Está bien, ya basta de todo esto. Anya, decide, ¿te vienes con nosotros o te quedas con él? Ella se queda conmigo. Anya, te prometo que criaré a tu hija como si fuera mía. Escúchame, protector. Dame mi teléfono. Escucha, Anya. La niña está registrada por mí. Es mía. Ahora eres un fantasma. Sin papeles, así que decídete. Pero si lo escoges a él, no volverás a verme ni a mí, ni a la bebé. Voy a esperar en el auto solo 20 minutos. Ya me conoces muy bien. Vámonos, tranquila, tranquila. Mamá viene ahora, tranquila. Ya viene tu madre. Entremos a la casa. Vamos. Mamá ya viene, tranquila. Ya viene, ya viene. Vámonos. Mijail, no conozco a ese hombre. No lo recuerdo para nada. Es la primera vez que lo veo y no lo conozco de nada. Pero es mi hija. No entiendo qué debo hacer. Bueno, para empezar, cálmate, ¿de acuerdo? Llamaré a un abogado para que resuelva los papeles de la bebé. No pueden cederle la niña sin el consentimiento de la madre. Le quitaremos a la niña. Mijail, te quiero. Yo también te quiero. Vamos a resolver lo de la niña. Mijail, detente. Tengo Hola. que hablar contigo. Más tarde, Razumovsky. Déjame negociar con él yo misma. Tal vez logre algo. De acuerdo. Es urgente. Pero estoy ocupado. Siempre estás ocupado. Por eso no puedes ver lo que pasa frente a tus ojos. ¿No quieres hablar? Bien, yo iré a la policía. ¿Por qué quieres ir a la policía? Es por mamá. ¿Qué ocurre con mamá? Mamá quería matar a Anya y a Dennis. Espera, por favor. Mamá está aquí. Masha, hablemos tranquilamente, por favor. Está bien. Entiéndeme, no recuerdo nada. Anya, si tienes amnesia, vamos al médico. Te van a revisar y nos vamos a casa, ¿sí? No puedo, debo quedarme aquí. ¿Por tu ex esposo? Tengo un hijo aquí. Y tenemos una hija, nuestra hija. Escucha, Anya, o vienes con nosotros, o voy a... ¿Por qué insisto? Haz lo que quieras. Si quieres, quédate, pero sin Masha y sin mí. Pero no puedo irme así. Debo recoger mis cosas y despedirme de mi hijo. ¿Qué dices, Anya? ¿Qué cosas? Tu ropa está en nuestra casa.
Haz lo que quieras. Si quieres quedarte, quédate. No te voy a llevar a la fuerza. ¡Espera! Mamá, ¿es cierto? ¿Organizaste el accidente para librarte de Dennis y de Anya? Hijo, por favor, ya basta. No le hables así a tu madre. Liuba escuchó tu conversación, mamá. Liuba escuchó todo, pero todo lo entendió mal. Está bien, lo confieso, nunca me gustaron ni Anya, ni tampoco Dennis. Pero acepté la elección de mis hijos. Dios, mamá, qué hipócrita eres. Quiere deshacerse de Anya otra vez. La escuché en el teléfono para terminar lo que empezó. No te atrevas. No te atrevas a hablarme así. No es mi culpa que estés ebria. Lo entendiste mal. ¿Cómo puedes creerle? Bueno, mamá, si le ocurre algo a Anya, iré a la policía y ellos decidirán si mientes o no. Y tú deberías dejar de beber. ¿Cómo te atreves? Soy tu madre. No. Ya no tengo madre. No puede ser. ¿Por qué apagas el teléfono? ¡Anya! ¡Anya! ¡Detente! ¡Anya! ¡Detente! ¡Detente, Anya! ¡Detente! ¡Anya! ¡Detente! ¿Qué haces? ¡Detente! ¡Anya! ¡Detente! ¡Detente! ¿Qué estás haciendo? Polina, hija mía, ¿puedo entrar? Bueno, Polina. Bueno, de verdad, no puedes deprimirte así por un hombre. Desperdicié mi vida. Yo le quería incluso cuando trabajaba para su padre. Ni siquiera se fijó en mí, porque estaba enamorado de esa tonta. Está bien, ya sé lo que quieres. Tranquila, lo solucionaremos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿No ves que es imposible? Lo intenté todo para separarlos. ¿Qué es lo que intentaste? ¿Cuándo? Muy bien. Antes del accidente, no existía un amante. ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres decir? Es muy sencillo. Yo inventé el supuesto amante en redes sociales. Supuestamente ella estaba chateando con un hombre. Después envió un mensaje como si fueran para Mijail, con ayuda de Liuba. Le envió un ramo de flores supuestamente de su amante. Y al final, la eligió a ella. Espera. Si Anya no lo estaba engañando, entonces ¿por qué le envió un mensaje antes de morir? No lo sé. Sí. Es extraño. Bueno, hija, no te rindas tan fácil. Viera acaba de llamar y me dijo que Anya
Se fue con su amante. ¿Cómo que con su amante? ¿Qué más da? ¿Cuál hija? Con el que estuvo estos 2 años. Lo importante es que se ha ido. Interesante. Entonces me voy. Sí, corre, vete. Toma. Me encanta. Polina, Polina. Igori, ¿es cierto? ¿Seguro que no existía ningún amante antes? Es que este hombre dijo que vivieron juntos 2 años. No sé con quién vivió ese hombre, pero los vecinos de Ludmila me afirmaron que Anya vivió con ella durante 2 años y no había ningún hombre con ella. No la vieron con nadie en 2 años. Lo dijo una anciana que vive cerca y que sabe todo de todo el mundo. Deberíamos tener un policía a tiempo completo como ella. Además, reconoció a Anya de la foto. Dijo que la vio cuando estaba embarazada. Espera, ¿cómo entró al hospital sin identificación? Investigué. Fue en una clínica privada donde la amiga de Ludmila tenía un conocido que trabajaba allí. Tu esposa no vivió con nadie durante 2 años. Rara vez salía del apartamento, ni se le veía con nadie. No entiendo nada. ¿Quién vino a buscarla entonces? ¿A dónde se la llevaron? ¿De dónde salió esa niña? Si no es de él, entonces ¿de quién? Mikhail, debes preguntárselo a tu esposa. Si la encuentro. Ay, Igori, no me gusta esto. Quiero denunciar la desaparición de mi esposa. Estoy de acuerdo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde más? A casa. ¿Dónde está tu casa? Cuando lleguemos lo verás. Tranquila, Masha. Pronto estaremos en casa, ¿no? Dime, ¿dónde nos conocimos? Debo mantener la vista en la carretera. No querrás otro accidente. Ahora regresaremos a casa, ¿no? Mikhail, estoy en el auto con Masha por la autopista 52. Deja el teléfono. Despertarás a tu hija. No está dormida. Deja el teléfono. Una señal indica que estoy en el pueblo de Ilinka. Mikhail, ¿me escuchas? Se corta. Ahora verás lo que haré. Escucha, necesitamos la localización de un teléfono urgente. Ya envío el número. Hola. Quiero una unidad allí ahora. Agresión a una mujer con un niño. Hola, Anya. ¿Me escuchas? Mikhail, ¿Qué está ocurriendo? vamos por aquí. ¿Qué ocurre, Anya? ¡Oye! ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? Entra al auto. No iré a ningún lado Te contigo. dije que entraras al auto. No. ¿Necesitas ayuda?